Miguel de Cervantes, el alma inmortal de la literatura española. Hay nombres que trascienden su tiempo, que logran que una nación entera se mire a sí misma a través de las palabras. Miguel de Cervantes Saavedra es uno de ellos. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España, en una familia modesta. Su padre, cirujano, apenas lograba mantener a la familia, y desde pequeño, Miguel conoció las dificultades de la vida. Pero también aprendió algo más importante, la fuerza del ingenio, la imaginación y el humor como refugio frente a la adversidad. De joven, Cervantes mostró una curiosidad inagotable por el mundo. Estudió en distintas ciudades y fue testigo de los grandes cambios de su tiempo, el auge del Imperio español, la expansión por América y las guerras europeas. Soñaba con aventuras, con honor y gloria, y ese deseo lo llevó a enrolarse como soldado en la armada de su majestad. En 1571, participó en la famosa batalla de Lepanto, uno de los enfrentamientos más decisivos contra el Imperio otomano. Allí, Cervantes fue herido gravemente, perdió el movimiento de su mano izquierda, lo que más tarde le valdría el apodo de El Manco de Lepanto. Aún así, consideró esa batalla el momento más glorioso de su vida. Dijo alguna vez que prefería haber perdido la mano en defensa de la fe y de su rey antes que haberla conservado sin honor. Sin embargo, su destino aún le tenía reservadas pruebas más duras. En su viaje de regreso a España, fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 largos años prisionero en Argel. Durante ese tiempo intentó escapar varias veces, mostrando una valentía y una determinación que más tarde impregnarían las páginas de su obra maestra. Cuando finalmente fue liberado y regresó a España, esperaba ser recibido como un héroe. Pero la realidad fue muy distinta. España había cambiado, la pobreza, la corrupción y la desigualdad dominaban la sociedad. Cervantes, sin fortuna ni influencias, luchó por sobrevivir. Intentó dedicarse a la administración y a la literatura, pero sus obras iniciales pasaron casi desapercibidas. Sin embargo, su espíritu nunca se rindió. En el silencio de sus noches de pobreza, comenzó a escribir una historia que transformaría para siempre la literatura universal. En 1605, publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo que al principio pareció una sátira sobre los libros de caballería se convirtió en una profunda reflexión sobre el alma humana. Don Quijote, el caballero que confunde molinos con gigantes, y Sancho Panza, su fiel escudero, simbolizan la eterna lucha entre el ideal y la realidad, entre los sueños y las decepciones del mundo. A través de ellos, Cervantes retrató la esencia de España, un país lleno de contradicciones, de nobleza y locura, de humor y tragedia. El éxito fue inmediato, aunque no económico. Cervantes vio cómo su obra circulaba por toda Europa, a veces sin recibir nada a cambio. En 1615, publicó la segunda parte del Quijote, más madura y melancólica, donde el autor y sus personajes parecían dialogar con el lector sobre el paso del tiempo, la gloria efímera y la verdad de la imaginación. Pero Cervantes no fue solo el autor del Quijote. Su producción literaria es inmensa y diversa. Escribió novelas cortas llenas de ingenio, poesía de gran sensibilidad y obras teatrales innovadoras. Entre sus novelas ejemplares, destacan La gitanilla, Rinconete y Cortadillo y El licenciado Vidriera, donde exploró los rincones más humanos de la sociedad española, con una mezcla de ironía y ternura que anticipaba el realismo moderno. En sus últimos años, Cervantes vivió en Madrid, enfermo pero inspirado. Allí escribió los trabajos de Persiles y Sigismunda, su obra póstuma, que él mismo consideraba su mejor creación. La terminó poco antes de morir, y en su dedicatoria dejó unas palabras que aún estremecen por su serenidad. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Miguel de Cervantes murió el 22 de abril de 1616, el mismo año, y casi el mismo día, que William Shakespeare. La coincidencia simboliza el fin de una era dorada de las letras, pero también el inicio de una nueva forma de entender la literatura. Hoy, más de 4 siglos después, Don Quijote de la Mancha sigue siendo una de las obras más leídas, traducidas y estudiadas del mundo. Cervantes no solo dio voz a un personaje, dio forma a un espejo en el que todos podemos reconocernos. Don Quijote nos enseña que soñar no es locura, sino resistencia, que caer no es fracasar, sino parte del viaje, y que en la lucha entre la realidad y el ideal, siempre vale la pena elegir el camino de los molinos. El legado de Cervantes se extiende mucho más allá de las letras.
Inspiró a pintores, músicos, cineastas y filósofos. Desde Picasso hasta Dalí, desde Falla hasta León Felipe, todos encontraron en su obra una fuente inagotable de inspiración. En América Latina, su influencia fue profunda, su español moldeó la lengua del continente, y su ironía se convirtió en parte del ADN cultural hispano. Su vida, llena de derrotas aparentes, es en realidad una historia de triunfo interior. Un hombre pobre, olvidado por su tiempo, logró con su pluma conquistar la eternidad. En cada rincón donde se hable español, en cada libro que nos hace reflexionar sobre la condición humana, resuena la voz de Cervantes, recordándonos que la imaginación es la más poderosa forma de libertad. Miguel de Cervantes no solo escribió un libro, creó un universo. Uno donde los ideales nunca mueren, donde la palabra tiene el poder de transformar el mundo, y donde la locura de un hidalgo manchego se convierte en el símbolo más puro de la esperanza. Porque mientras haya alguien dispuesto a creer en los sueños imposibles, Cervantes seguirá vivo.